y no se cuentan, no suceden, Cristina. No suceden. Dos padres ejemplares, una niña brillante y una familia perfecta. Así comenzó la historia que España entera creyó conocer, pero que con los años se reveló lleno de sombras, silencios y verdades incómodas. La tendrán de vuelta en casa. Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla. Hoy vamos a hablar del caso de Assunta Basterra Porto. Pero no desde la ficción, sino desde los hechos reales. Y también de por qué la serie de Netflix que llevaba su nombre es probablemente la recreación más fiel que se ha hecho de lo ocurrido. Bienvenidos un día más a Psicología, Crímenes y Secretos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada y que tus comentarios me interesan. El director quiso mostrar la historia sin adornos, sin dramatización gratuita. Buscó actores que se parecieran al máximo a los verdaderos protagonistas. Incluso repitió plano a plano las imágenes reales que en su día emitió la televisión, las ruedas de prensa, las entrevistas, los gestos. Todo está copiado con precisión para que el espectador entienda que esto no es una invención. Es la realidad tal y como la vivió un país entero. Corría el año 2001, Rosario Porto, una abogada de prestigio de Santiago de Compostela, y Alfonso Basterra, un periodista bilbaíno, viajan a China para adoptar una niña. En el orfanato de Yongzhou conocen a una bebé que apenas tiene 9 meses y la llaman Assunta. Desde el primer momento la presentan como el centro de su mundo. La hija que llega para completar una familia culta, educada y aparentemente estable. Durante años nadie sospecha nada. Assunta crece rodeada de privilegios, habla varios idiomas, toca el violín y obtiene notas sobresalientes. Una niña inteligente, educada, siempre sonriente. Los vecinos la describen como aplicada y cariñosa. Sus padres, como un matrimonio perfecto, esa imagen de familia modelo se consolida en Santiago como un símbolo de éxito y respeto. Pero detrás de esa fachada, algo empezaba a resquebrajarse. La relación entre Rosario y Alfonso se deteriora con el tiempo. Ella sufre depresiones, hospitalizaciones, intentos de retomar su carrera sin éxito alguno. Él, más introvertido, se refugia en la escritura y en el cuidado de la niña como un buen padrazo. En medio de esa tensión, Assunta queda atrapada entre dos adultos que empiezan a perder el equilibrio. Y es ahí donde la serie acierta en su tono. Personas que pierden la noción de lo correcto y de lo que están haciendo. El 21 de septiembre de 2013 todo estalla. Esa tarde, Rosario acude a la policía para denunciar la desaparición de su hija. Dice que la dejó en casa estudiando y que cuando regresó, Assunta ya no estaba. Alfonso confirma esa versión. La noticia se extiende rápidamente por Galicia. Una niña de 12 años, hija de un matrimonio conocido, ha desaparecido. Los medios se movilizan. Las cámaras graban cada gesto, cada palabra de esos padres desesperados. Y el país entero observa. Pero los investigadores pronto notan que hay detalles que no cuadran.
Los horarios cambian en cada declaración. Las cámaras de seguridad muestran movimientos del coche de Rosario a horas en que ella asegura estar en casa. Las llamadas de teléfonos entre ambos padres parecen ensayadas, llenas de frases que suenan más a precaución que a una angustia real. Y lo más inquietante, los análisis médicos posteriores revelarían que Asunta tenía en su organismo dosis altísimas de un ansiolítico, el lorazepam, que solo podía proceder de la casa familiar, de la madre. En la serie se muestra una escena clave. La policía registra la vivienda de Rosario. Ella pide subir al baño, aunque hay un baño abajo. Uno de los agentes la acompaña, viendo la discordancia, habiendo un baño abajo, la acompaña al de arriba sospechando. Y allí, en una de las habitaciones del piso superior, encuentran algo que cambió el rumbo de la investigación. Una cuerda naranja. Esa cuerda coincide con la que más tarde se hallará atada al cuerpo de Asunta en un camino forestal de Teo, a las afueras de Santiago. Esta coincidencia material se convierte en la primera prueba directa que desmonta la versión de los padres. El hallazgo genera un giro brutal. Ya no se busca una niña desaparecida, se investiga un posible crimen. Y las pruebas comienzan a acumularse. Los testimonios de los vecinos contradicen los horarios declarados. Las cámaras muestran a Rosario conduciendo con su hija en el asiento trasero cuando ella aseguraba que la niña se había quedado en casa. La autopsia confirma la presencia del potente sedante que fue administrado durante días. Todo apunta a que la muerte de Asunta no fue un accidente. El 22 de septiembre, al amanecer, el cuerpo de la niña aparece junto a un camino rural. Está maniatada con cuerdas naranjas y presenta signos de haber sido asfixiada. La escena es devastadora. El país entero se paraliza. Los medios transmiten imágenes de Rosario y Alfonso llorando ante las cámaras y pidiendo justicia y jurando que no entienden qué ha pasado, pero la sospecha ya ha germinado. La investigación continúa y las contradicciones se hacen imposibles de ignorar. El director de la serie quiere reproducir también el momento más simbólico de toda esta historia, cuando los padres son llevados a declarar ante el juez y el coche policial avanza por una calle llena de gente. La policía no corta el tráfico por un error de comunicación y la multitud se acerca, los insulta, los persigue, golpean los cristales del coche. Es el instante en el que Rosario y Alfonso se dan cuenta, están completamente solos, que nadie los defiende. La sociedad los ha condenado antes de que un juez lo haga. Esa escena, basada en imágenes reales de la prensa de aquel día, es una de las más crudas del relato, porque marcan el punto en que la ficción y la realidad se funden. Los personajes de la serie y las personas reales parecen ser los mismos. Hasta el momento, España había asistido con incredulidad, pero a partir de ahí, la opinión pública se divide. Algunos piensan que Rosario y Alfonso son culpables más allá de toda duda. Otros creen que hay algo más detrás, que la presión mediática los convirtió en el enemigo perfecto. El juicio tardaría 2 años en celebrarse, pero el daño ya estaba hecho. Algo que también les inquietó fueron estas imágenes que quiero que veas sobre conversaciones entre ellos dos previo a la detención.
antes de esas 17 horas de grabación, Rosario Porto y Alfonso Basterra pasan la noche en calabozos de la Guardia Civil de la Comandancia. Alfonso. ¿Sí? ¿No me oyen? Ya te veo. ¿Eh? Tranquila, todo va a salir bien. Ya, Sé fuerte. ya, Somos inocentes, no hemos hecho nada, tranquila. ya. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Tranquila, todo va a salir bien y volveremos a casa, tranquila. ¿Quién puede estar haciéndonos esto? No lo sé, nena, por eso mismo hay que tener mucha calma, estar tranquilos, no te preocupes de nada, todo va a salir bien, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo te quiero y tú me quieres. Bueno, eso es lo más importante, pero el problema es que tienen que tener, no sé, Calma, calma, a descansar y... quiero irme a casa. ¿Eh? ¿Sabes lo horrible que es esto? ¿Cómo? Si ves lo horrible que es esto, que quiero irme a casa. Ya lo sé, tranquila, no pasa nada. No, ¿qué va? Iremos para casa, no te preocupes. No te dio tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? ¿No te dio tiempo? No, sé fuerte, estate tranquila y todo va a salir bien, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues eso es lo más importante, mantén la calma. ¿Me estás llamando tú? Aprovecha para dormir un poco, nena. No soy capaz. ¿Eh? ¿No soy capaz? Bueno, tú mantén la cama y relájate. No soy capaz de sentarme, me ahogo. Entonces siéntate como yo, con la espalda pegada a la pared y sentada sobre el colchón. ¿Quién me puede querer hacer daño, Alfonso? Pues no lo sé, mi vida, pues no lo sé. No sé quién nos puede hacer esto, esta faena tan gorda. Pero tarde o temprano caerá. ¿Qué? Tarde o temprano caerá. Claro que caerán. Claro que sí, claro que va a caer. No tengo ni la más mínima duda. ¿Pero por qué nos tienen aquí? Tienen que tener un montón de indicios, ¿sabes lo que te digo? Pues sí, pero son medidas que tienen que adoptar y tiene que ser así. Tenemos que aguantarlo y punto. Y mañana igual salimos en libertad provisional o alguna cosa así. Pero luego va a haber juicio, Alfonso. ¿Eh? ¿Que va a haber juicio? Bueno, que tenga que haber. Pero si encuentran culpable o no, y lo encontrarán, calma, lo encontrarán. Entonces no habrá juicio. Habrá para él, no para nosotros. Vale. Irá a la cárcel toda su vida. Tú tranquila, mi vida. Tú estate muy tranquila y no digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. ¿Perdón? Que no digas nada inconveniente porque nos graban. ¿Conveniente, Alfonso? No, ya lo sé, nada, por supuesto que no, nada mi vida, pero cualquier cosa que digamos o hagamos, ya has visto, te lo toman como... Vale. Yo lo digo por eso. Ya, pero tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿No? Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Por eso. Muchos. Silencio. Y que si yo en casa mato un insecto con un cojín, no quiere decir que yo vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida, claro que no. Pero fíjate la que has montado. Claro, pero como no tienen otra cosa, dicen sospechosos los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas quería que entraras en razón, a hacerte ver el daño que me hacías. Ah, ya. Innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé, bueno, ya está. Y te repito que yo maté arañas a cojinazos y que unas risas con las que ahogaba. No significa y lo que tú hicieras tampoco significa que vayamos... Ya lo sé. Bueno, ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y trabajen. Pero me entiendes, ¿sabes? Todas esas cosas pueden dar lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada, el pasado está, nena, ya está, olvídate de eso, se acabó y se acabó. Ahora hay que solucionar esto y lo van a solucionar. Encontrarán al culpable, tú tranquila, y saldremos de aquí enseguida, ya verás. Y como decía, el juicio tardaría 2 años en celebrarse, pero el daño ya estaba hecho. Y el país entero comenzó a preguntarse cómo una familia aparentemente ejemplar podía acabar en semejante tragedia. La serie retrata todo esto con fidelidad casi documental. Nada de giros inventados ni conspiraciones. Simplemente muestran los hechos, tal y como constan en el sumario, las grabaciones, los interrogatorios, los informes médicos, y en eso radica su fuerza. No necesita exagerar nada. La realidad es más escalofriante que cualquier ficción. El caso Asunta se convirtió en un espejo incómodo de la sociedad española, una historia de apariencias, de fachada perfecta, del éxito y educación que esconden una fragilidad emocional profunda. Y también es un ejemplo del poder que tienen los medios cuando el juicio público se adelanta al judicial. Cada gesto de los padres fue analizado para cada palabra interpretada. El país entero buscaba culpables antes de conocer las pruebas.
En este primer tramo de historia, lo que más impacta no es el crimen en sí, sino la transformación de dos adultos que parecían tenerlo todo. Rosario, con su prestigio, su cultura, su vida acomodada, empieza a mostrar síntomas de agotamiento mental. Alfonso, siempre pendiente de la imagen pública, parece más preocupado por cómo los ven que por lo que ocurre realmente. En medio de ellos, una niña que nunca tuvo posibilidad de escapar. Una niña que dependía completamente de quienes, supuestamente, debían cuidarla y protegerla. El caso Asunta no es solo un hecho policial, es también un retrato psicológico del deterioro, de la presión social y de la necesidad de mantener una imagen perfecta, aunque dentro todo se derrumbe. La serie logra captarlo porque reproduce lo que todos vimos sin darnos cuenta en su momento: los gestos, los silencios, las contradicciones. El instante en que la sonrisa se vuelve una máscara. Hasta aquí el inicio de la historia, y en la siguiente parte vamos a analizar la investigación a fondo, las pruebas forenses, los testimonios, fallos en las declaraciones, la reconstrucción de los hechos que llevó finalmente a la condena de los padres adoptivos de Asunta, y también las preguntas que hoy en día siguen sin respuesta. La investigación, las grietas de una verdad imposible. Cuando termina el primer episodio de la serie, el espectador ya ha sentido que algo no encaja, que los padres mantienen su versión, pero la cámara se detiene en los pequeños detalles, en los silencios y en las miradas vacías, los tiempos que no coinciden. Esa sensación de rareza fue exactamente la que tuvieron los investigadores en los primeros días del caso real. La Guardia Civil comenzó a revisar cada paso dado por Rosario y por Alfonso el día de la desaparición. Desde las primeras horas surgieron contradicciones, porque Rosario había dicho que Asunta se había quedado en casa estudiando, pero las cámaras la muestran en su coche, pasando por el centro de Santiago con la niña dentro. El vídeo es corto, pero apenas unos segundos son suficientes para demostrar que mintió. Y la serie reproduce ese momento con fidelidad. Se ve el coche, el ángulo exacto de la cámara, la hora que marca la esquina en el vídeo. No hay dramatismo, solo el peso frío de la prueba. A partir de ahí, la investigación se centra en reconstruir las últimas horas de vida de Asunta. Los agentes descubren que la niña había pasado la noche anterior en casa de su madre, como muchas otras veces, que había comido, que había tomado su medicación habitual y que había estado viendo la televisión. Pero los análisis toxicológicos revelan otra historia. Su cuerpo contenía una dosis altísima de lorazepam, un ansiolítico que se usa para dormir o sedar. Era una cantidad imposible de justificar en una niña. Y los investigadores concluyen que había sido medicada durante tiempo atrás. La serie dedica un episodio entero a este descubrimiento. Se ve a los forenses analizando la sangre, el laboratorio iluminado con luces frías, los informes en la mesa. Es uno de los pocos momentos en los que el guión se permite un punto cinematográfico, porque refleja la precisión con la que la ciencia desmonta una mentira. En la realidad, ese informe fue decisivo, porque demostraba que Asunta no murió de forma repentina, sino tras un proceso prolongado de sedación. El hallazgo de las cuerdas que ya mencionamos se une a otro dato inquietante. En casa de Rosario había dos tipos de cuerda naranja y ambas coincidían con las fibras encontradas en el cuerpo de la niña. Es decir, el material con el que fue maniatada salió del propio hogar. En la serie, el director decide mostrar ese detalle de forma casi documental. No hay música, no hay diálogo, solo la cámara fija sobre las manos de un agente sosteniendo la cuerda. Esa frialdad es lo que hace que el espectador entienda que no hay escapatoria posible para los padres. Mientras tanto,
La prensa ya había convertido el caso en un fenómeno nacional, los reporteros acampaban frente a la casa, los telediarios abrían con las nuevas teorías cada día. La serie retrata ese ambiente de fidelidad, los flashes, los micrófonos, la tensión constante, pero también muestra algo que pocas veces se recuerda: la confusión de los primeros días, cuando incluso la policía dudaba si se trataba de un secuestro o de un crimen familiar. En la realidad, esa duda duró muy poco. Las pruebas fueron demasiado claras. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es cómo retrata las diferencias entre Rosario y Alfonso durante los interrogatorios. En la vida real, ella mostraba nerviosismo, un discurso incoherente, cambios en la versión constantes. Él, en cambio, se mantenía frío, calculador y midiendo muy bien cada palabra que decía. Los investigadores percibieron esa diferencia como una estrategia. Pensaban que Alfonso manipulaba y que Rosario, más frágil emocionalmente, acabó cediendo a la influencia. Sin embargo, nunca se pudo demostrar cuál de los dos ideó el plan. Los dos negaron haber tenido participación directa en la muerte de Asunta. Los episodios centrales del guión intercalan las declaraciones reales de la policía con las recreaciones exactas. Los diálogos están sacados de las transcripciones originales del sumario. Por eso, la serie se siente tan veraz. No es un guión imaginado, son palabras que se dijeron de verdad. Rosario niega haber dado medicamentos a su hija, pero luego admite que le daba pequeñas dosis para que durmiera. Alfonso asegura que no sabía nada, pero aparece en las cámaras comprando las cajas de lorazepam semanas antes. Todo se mezcla en una maraña de medias verdades que terminan por hundirlos a los dos. La investigación avanza, los agentes reconstruyen el trayecto del coche que llevó al cuerpo hasta el Monte de Teo. Las cámaras de seguridad lo captan en varios puntos y cada una confirma lo mismo. El vehículo circulaba hacia la zona donde horas después se encontraría el cuerpo. Rosario estaba al volante. La serie reproduce ese trayecto con una precisión casi obsesiva. Se ven luces del coche cruzando los pueblos. Todo coincide con los documentos reales del caso. Es una de las partes más duras de ver, porque el espectador sabe lo que va a ocurrir y aún así siente la impotencia de no poder detenerlo. Cuando la Guardia Civil confronta a los padres con las pruebas, sus reacciones son distintas. Rosario se derrumba. Alfonso, en cambio, mantiene la calma y pide hablar con su abogado. Ese contraste se convierte en uno de los ejes psicológicos del caso. En el juicio posterior, la defensa de ambos intentará presentarlos como víctimas de un error policial, pero los indicios eran demasiado claros. La cuerda, el coche, los medicamentos, las mentiras, todo apuntaba al interior de la familia. En la serie hay un detalle visual que refleja bien esa tensión. Alfonso aparece siempre rodeado de papeles, escribiendo, como si intentara controlar la narrativa del caso. Rosario, en cambio, está casi siempre en penumbra, perdida en su propio silencio. Esa diferencia no es casual. El director quiso mostrar cómo la necesidad de control y la vulnerabilidad se mezclaban en un mismo crimen. En la realidad, muchos expertos coinciden en que Rosario estaba emocionalmente inestable y que Alfonso la dominaba psicológicamente. Otros, en cambio, sostienen que ambos actuaron juntos y el debate sigue abierto. Uno de los momentos más impactantes, tanto en la realidad como en la serie, es la reconstrucción de los hechos. La policía lleva a Rosario
al lugar donde se encontró el cuerpo. Ella camina por el sendero, intenta recordar lo que hizo, se contradice constantemente. Dice que no ha estado allí nunca. Luego describe detalles del terreno. En la serie esa escena está rodada en silencio absoluto. Solo se escucha el sonido de los pasos y del viento. No hace falta añadir nada más. Es el retrato de una mujer que ya no puede escapar de su propio laberinto. En el caso real, Rosario fue detenida el 24 de septiembre de 2013 y Alfonso al día siguiente. Ambos fueron acusados de asesinato. La noticia cayó como un golpe en todo el país. Era impensable. 2 padres adoptivos, cultos, aparentemente amorosos, acusados de desvivir a su propia hija. La prensa se lanzó a buscar explicaciones. Se habló de trastornos mentales, depresión social, incluso de un supuesto pacto suicida. Pero las investigaciones no encontró ni notas ni planes, solo un conjunto de hechos fríos y coherentes. La serie, consciente de ese debate, evita dar una respuesta cerrada. No dice claramente quién mató a Asunta ni por qué. Deja espacio a la duda como ocurrió en la realidad, y esa es quizá su mayor virtud, porque no impone una versión, sino que muestra el desconcierto. Los espectadores sienten que la misma confusión que tuvo el país entero en ese momento, y lo que parecía una historia de amor y éxito se convierte en una pesadilla sin sentido. Durante el juicio celebrado en el 2015, las imágenes reales mostraban a Rosario demacrada, con la mirada perdida, y a Alfonso observando a todos con una mezcla de frialdad y desafío. La serie copia esas posturas con exactitud, hasta el color de la ropa, los gestos, el tono de voz. El director quiso que cada escena judicial fuera un espejo de las grabaciones originales, para que el público entendiera que no hay necesidad de exagerar nada cuando la realidad ya es tan extrema. El veredicto fue claro, ambos fueron declarados culpables y condenados a 18 años de prisión por el desvivimiento de su hija. El tribunal consideró probado que Asunta fue sedada durante varios días y asfixiada por ambos padres. Sin embargo, incluso después de la sentencia, quedaron huecos sin llenar. No se encontró un motivo sólido. Nadie pudo explicar por qué lo hicieron. Y es ahí donde la serie deja abierta la herida. Porque no se trata solo de entender lo que pasó, sino de aceptar que a veces lo que más nos perturba no tiene explicación. La historia real termina con la muerte de Rosario Porto en prisión en 2020. Se suicidó después de varios intentos anteriores. Alfonso hoy sigue cumpliendo condena. El director de la serie incluyó ese dato en los créditos finales, sin dramatismo, solo una línea de texto blanca sobre un fondo blanco. Un cierre sobrio para una historia que nunca tuvo un final feliz. Comparar la serie con la realidad nos deja una sensación extraña. Por un lado, la serie nos acerca al dolor, a los hechos, a las pruebas, sin necesidad de inventar nada. Por otro, nos obliga a mirar de frente la frialdad con la que la sociedad juzga. El público final, el público pide culpables, los medios construyen relatos y al final la verdad se diluye entre los titulares y las opiniones. Quizá por eso el director quiso recrear todo con exactitud, para recordarnos que esto ocurrió de verdad, que no hay una ficción capaz de suavizarlo. El caso de Asunta no solo fue un crimen, fue un espejo. Reflejó la fragilidad de las apariencias y el poder destructivo del control, de la vulnerabilidad de la infancia y la hipocresía de una sociedad que se conmueve y condena al mismo tiempo. La serie logra transmitir todo sin sensacionalismo, solo mostrando lo que realmente pasó. Por eso, más que una producción televisiva,
se siente como un recordatorio, que detrás de cada titular hay una historia humana que nadie pudo evitar. En la siguiente parte vamos a analizar el perfil psicológico de Rosario y Alfonso y las teorías sobre sus motivaciones y cómo la serie los retrata con una precisión inquietante y sin caer en la caricatura. También hablaremos de lo ocurrido después del juicio y del legado emocional que dejó este caso en España. Las mentes detrás del crimen. Cuando la investigación termina y el juicio se cierra, lo único que queda es el silencio. Pero ese silencio pesa, porque más allá de las pruebas, los análisis y las condenas, lo que el país entero se preguntó fue: ¿qué pasaba realmente por la cabeza de estos padres? ¿Cómo una madre puede asfixiar a la niña que trajo del otro lado del mundo? ¿Cómo puede un padre planear o permitir algo así? ¿Qué clase de vacío hay que tener dentro para convertir el amor en destrucción? La serie de Netflix se atreve a entrar en ese terreno con una mirada diferente. No busca el morbo, busca la causa. No muestra monstruos, muestra seres humanos profundamente rotos. Y eso, en cierto modo, lo hace más incómoda. Rosario Porto era una mujer brillante, abogada, políglota, hija de un matrimonio respetado y poderoso en Santiago de Compostela. Desde pequeña creció rodeada de exigencia, de perfección y de expectativas. El éxito no era una opción, era una obligación. Y cuando todo parecía irle bien, el destino le quitó a sus padres, casi seguidos, dejándola sola, sin rumbo, y con una herencia demasiado pesada para alguien que no sabía estar en silencio. Se hundió en depresiones, en tratamientos y en una fragilidad emocional que trataba de disminuir con sonrisa forzada y buena presencia, porque su vida exterior era impecable, por dentro un castillo derrumbado. Alfonso Basterra, por su parte, era todo lo contrario, introvertido, controlado, obsesivo, un hombre que había pasado de periodista prometedor a vivir a la sombra del éxito de su mujer. No soportaba sentirse secundario. Era meticuloso, amante de la rutina y con una necesidad constante de tener la última palabra. Los psicólogos lo describieron como narcisista, controlador y emocionalmente frío. Un perfil que encaja con quien necesita dominar su entorno, incluso cuando todo se desmorona. Y en medio de todo esto, Asunta, una niña superdotada, curiosa, despierta, que hablaba francés, inglés, gallego y español, por supuesto. Una mente demasiado viva para un entorno tan cerrado. Una niña que no se conformaba con las reglas, que hacía preguntas y que observaba demasiado. Y a veces las mentes pequeñas no soportan a los espíritus grandes. La serie lo muestra sin palabras, solo con gestos. La tensión de Rosario al no poder controlar a su hija. El cansancio de Alfonso al ver que su autoridad ya no funcionaba. Pequeñas discusiones, castigos injustificados y silencios fríos. Hasta que un día esa línea invisible se separa. La frustración de la locura se cruza para siempre. Y aquí aparece la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿De verdad querían una hija o querían un trofeo? ¿Una niña para amar o un objeto que completara esa imagen social? Porque a veces hay quien adopta movido por la ternura y hay quien adopta para llenar su propio vacío. Pero un vacío no se llena con una persona, y menos con un niño. ¿Eres tan caprichoso que viajas al otro lado del mundo a comprar una niña solo para demostrar algo? ¿Tan egoísta que la conviertes en tu proyecto personal y cuando no encaja en tu molde decides romperla? Que te pone frente a tu propia sombra. Y Rosario y Alfonso
no soportaban la suya. Muchos expertos coincidieron en que la relación entre ambos padres era tóxica, un vínculo de dependencia mutua, de control y de apariencias. Rosario no hacía nada sin consultar a Alfonso y Alfonso no podía vivir sin dirigirla. Una simbiosis destructiva donde la hija se convirtió en el punto de desequilibrio. Cuando Asunta empezó a crecer, cuando comenzó a tener su propia voz, su independencia, su rebeldía, ese equilibrio se rompió. Y ese tipo de padres acostumbrados a dominar no toleran perder el control. La serie muestra esa caída sin adornos. Rosario medicando a su hija con el pretexto de que necesita dormir mejor. Alfonso fingiendo que no sabe nada, pero vigilando cada detalle. Las escenas se sienten reales porque están basadas en los informes y en los testimonios. Y lo más inquietante es que ninguno parece actuar movido por el odio, sino por una especie de frialdad mecánica, como si eliminar el problema fuera más fácil que enfrentarlo. ¿Qué lleva a alguien a convertir a su propio hijo en el enemigo? ¿En qué momento un padre deja de ver a su hija como persona y la convierte en una carga? Quizá el verdadero terror del caso de Asunta no está en su fallecimiento, sino en todo lo que ocurrió antes, el desgaste lento, la indiferencia, la manipulación. Asunta no falleció en una noche, lo hizo poco a poco, cada vez que su madre la sedaba para que descansara. Cada vez que su padre hacía como que no veía nada. La serie insinúa también algo más sutil: la presión social, el miedo al fracaso, la necesidad de mantener una imagen perfecta, una abogada prestigiosa, un periodista intelectual y una hija modelo. El cuadro completo de la familia ideal. Y cuando esa imagen se empieza a resquebrajar, el orgullo se convierte en monstruo. Porque hay quienes prefieren destruirlo todo antes que aceptar que su vida no es perfecta. Esa es la raíz profunda o la raíz psicológica más profunda de este caso. No el odio, sino la necesidad del control, el miedo de la pérdida del poder, la incapacidad de aceptar la imperfección. Rosario y Alfonso no pudieron tolerar a su hija, que su hija se les escapara del guión, y en su delirio intentaron corregirla como quien corrige un error. Pero Asunta no era un error, era una niña. ¿Te das cuenta de la locura que eso implica? De cómo el amor mal entendido puede convertirse en algo letal. Porque amar no es poseer, tampoco es moldear, no es domesticar, es acompañar. Y cuando alguien necesita controlar a otro para sentirse en paz, eso ya no es amor, es miedo disfrazado de cariño. En los últimos episodios la serie muestra a Rosario completamente rota. No hay arrogancia, ni control, ni máscaras. Solo una mujer vacía, perdida, incapaz de entender cómo ha llegado hasta ahí. Y aunque nunca lo diga en voz alta, el espectador siente que ella sabe la verdad, que la recuerda cada noche, que la culpa no la deja respirar. El retrato de Alfonso es más frío. Nunca confiesa, nunca llora, parece convencido de su versión, porque su silencio también habla. Porque quien no se defiende a veces no es porque sea inocente, sino porque ya no le queda nada que decir. El juicio en la serie y en la realidad deja un sabor amargo. No hay revelación final, no hay confesión, solo conclusión, una conclusión inevitable. Una niña desvivida, dos padres condenados y un país que todavía no entiende el porqué. Y aquí quizás está la enseñanza más dura. Hay personas que creen que un hijo arreglará su vida, pero les dará sentido
amor y equilibrio. Pero si tú no estás en paz contigo, ningún hijo te va a dar la paz. Al contrario, si no sabes amar sin controlar, acabarás destruyendo incluso aquello que más dices querer. Tener hijos no es llenar un vacío, no es tapar la soledad, es criar un alma libre. A quien no soporta eso, no está preparado para ser padre. El caso de Asunta nos deja muchas preguntas abiertas. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera detectado antes los síntomas? ¿Y si la escuela hubiera intervenido? ¿Si los tratamientos de Rosario hubieran funcionado? ¿Qué habría pasado? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos algo, que la indiferencia también mata. Y la sociedad en su momento prefirió mirar a otro lado. Porque seamos sinceros, ¿quién quiere creer que detrás de una familia perfecta puede haber tanta oscuridad? Es más fácil pensar que eso solo pasa en las películas. Pero no, pasó aquí, en Galicia, en un barrio tranquilo, en una casa de gente educada y culta. Y quizás por eso duele tanto, porque nos obliga a admitir que el mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene rostro de buena persona. El juicio, los medios y la sociedad. El juicio por la muerte de Asunta Basterra Porto fue uno de los más mediáticos de la historia reciente de España. Durante semanas, cada palabra, cada gesto, cada mirada de Rosario y Alfonso fueron analizados, juzgados y multiplicados en los telediarios. La serie en Netflix reproduce ese clima con fidelidad, los flashes, las cámaras, el murmullo constante de la sala, la sensación de estar viendo un espectáculo más en un proceso judicial. En la vida real, aquello fue exactamente así. Los medios no buscaban la verdad, buscaban audiencia. Cada titular, todas las cadenas televisivas proyectaban algo y las últimas noticias de Alfonso y de Rosario. Y la sociedad, cómoda en su papel de jurado popular, ya decidió mucho antes de que el tribunal lo decidiera. El juicio comenzó en octubre de 2015, 2 años después, pero con ese tiempo la opinión pública ya había pasado por todas las fases posibles, la sorpresa, el horror, el morbo y finalmente una especie de odio colectivo. La gente no quería entender, quería castigar, y los medios alimentaron ese sentimiento sin descanso. La serie muestra esta atmósfera con crudeza, cámaras en la puerta, periodistas gritando, preguntas absurdas, tertulianos hablando de psiquiatría sin haber leído ni siquiera un informe. Todo un circo mediático así, sin maquillaje, porque es exactamente lo que pasó. El país entero convirtió este asesinato en un espectáculo. En la sala Rosario parecía frágil, deshecha, totalmente cambiada, su rostro delgado y su mirada perdida. Parecía vivir en otro mundo. Alfonso, en cambio, mantenía la pose habitual, traje impecable, expresión dura, tono pausado. Así que cada uno representa un extremo diferente. Ella el derrumbe y él la contención. La serie nos retrata así, porque los vídeos reales del juicio eran así. Durante las sesiones la defensa intentó sostener la idea de que Asunta había muerto por accidente o por una mala reacción a la medicación, pero las pruebas forenses eran imposibles de rebatir, porque la niña fue sedada durante días, amordazada, asfixiada. Dicen que hubiera muerto igual sin necesidad de la asfixia debido al alto contenido de su cuerpo, de esas pastillas tranquilizantes que le daban, según un forense. No hubo accidente. No hubo duda razonable. Aún así, el público quería más, quería la confesión, quería el motivo, quería un arrepentimiento, pero nada de eso llegó. Rosario negó hasta el final haber hecho daño a su hija. Alfonso insistió en que él era la víctima de un error judicial. Y ahí surge la pregunta, ¿qué duele más que en el crimen o la falta de la verdad? La serie capta esta sensación con total precisión. No hay música, no hay emoción añadida, solo los rostros de los dos acusados, escuchando el veredicto, culpables, y los 18 años de prisión de cada uno, sin lágrimas, sin abrazos, sin gestos de despedida, solo 2 personas vacías mirando al suelo, mientras el mundo exterior aplaudía por una sentencia que muchos sentían como una venganza. Y aquí es donde vale la pena detenerse, porque el caso Asunta, más que un crimen,
familiar, fue un espejo social. Nos mostró hasta qué punto necesitamos villanos y hasta qué punto el dolor ajeno se convierte en un entretenimiento. ¿De verdad queríamos justicia o queríamos sentirnos moralmente superiores? ¿Queríamos entender lo que pasó o simplemente señalar con el dedo de yo nunca haría algo así? La serie plantea esta pregunta sin decirla en voz alta y nos coloca como espectadores de nuestra propia hipocresía. Nos muestra viendo noticias, comentando, juzgando y olvidando al día siguiente. Porque lo que duele del caso Asunta no es solo el crimen, sino la forma en que todos participamos en su consumo. Así que Rosario Porto murió en prisión en 2020, se ahorcó en su celda después de varios intentos previos y los medios lo contaron en titulares rápidos, sin reflexión, como si ese fuera el último episodio de la serie. Pocos hablaron de su deterioro mental, de su crisis, de su aislamiento. Nadie quiso mirar más allá del morbo. Alfonso continúa cumpliendo condena, sigue proclamando su inocencia desde la cárcel y la serie termina con ese vacío, sin respuesta, sin cierre emocional. Solo una verdad imposible, una niña desvivida, 2 padres destruidos y una sociedad que ya ha pasado a otro tema. Y sin embargo, el eco del caso sigue ahí, porque el juicio no resolvió lo que realmente nos atormenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien hizo esto? ¿Por qué alguien tenía que proteger no lo hizo? ¿De qué sirve el éxito y la cultura y la apariencia si luego haces esto? Esta sensación de la lección más amarga. ¿Te has parado a pensar cuántas veces alguien usa a su hijo como espejo de su propio ego? Mi hija habla 3 idiomas. El juicio certificó la culpa legal, pero nunca explicó el vacío emocional. Quizás porque hay cosas que no se pueden explicar con leyes. ¿Por qué lo destruyó a esa familia? No fue una sola decisión, sino miles de pequeñas renuncias, silencios, mentiras, pastillas. El caso de Asunta no termina con una sentencia, termina con una pregunta. ¿Cómo pudo el amor transformarse en algo tan destructivo? Ella no pedía más que amor y seguridad, pero creció en un entorno en el que el amor estaba condicionado. Debías comportarte y obedecer y debías ser perfecta para merecerlo. Eso no es amor, eso es control, y el control mata la libertad y mata la espontaneidad. La serie Netflix termina con un plano vacío sin música y una casa silenciosa, un espacio que fue escenario de amor y muerte, y esa imagen lo resume todo. ¿Cuántas Asuntas hoy hay que nadie escucha? Niñas y niños con mentes despiertas, con preguntas incómodas, que viven bajo la sombra del castigo, del qué dirán, del cállate, obedece. ¿Hasta cuándo vamos a seguir llamando educación a la obediencia? ¿Hasta cuándo vamos a confundir autoridad con miedo? La serie al final nos devuelve esta mirada, nos muestra que todos fuimos parte del juicio. Alfonso sigue vivo, pero su silencio también es una forma de muerte. Y Asunta quedó suspendida en la memoria colectiva como una herida que nunca terminará de cerrar. ¿Y tú? ¿De verdad estarías preparado para criar a alguien libre? ¿O querrías moldearlo a tu imagen? Hacerlo obedecer, callarlo la vez que piensa diferente a ti. Tal vez no estés preparado para ser padre ni madre y ni guía de nadie. Este caso nos dejó sin consuelo, pero es una advertencia. Cuando tú no curas tus propias heridas, terminas haciendo daño a quien menos lo merece. Y eso no es destino, es responsabilidad. Quizá algún día podamos mirar este caso no solo con horror, sino con conciencia, porque la verdadera justicia no es castigar al culpable, sino aprender a no repetir el mismo error. Sé que este vídeo ha sido un poco largo, pero es una historia que conmocionó al país y que trae muchas preguntas. Dime tú qué opinas, coméntame y recuerda suscribirte. Gracias por estar aquí hasta el final.